Bienvenidos. A continuación, un modelo de parcial del segundo parcial de la cátedra Matemática Básica. En esta parte podemos apreciar el parcial con todos sus detalles y el cual pueden pausar para revisar y practicar, y a continuación la resolución. En el ejercicio 1 nos piden calcular P menos Q entre D. Ahora, P, Q y D son polinomios que dependen de M y de N y se muestran en pantalla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sustituir en la estructura que nos están planteando, P menos Q entre D. Donde va P, sustituimos su equivalente, donde va Q también, y de la misma manera donde va D. Entonces vemos que el polinomio Q, que está en rojo, tiene un menos adelante, y lo protegemos con un paréntesis. Ese menos puede ser distribuido a cada uno de sus términos. Entonces nos va a quedar menos 2m al cubo n cuadrado y más 5m. Teniendo este resultado, entonces ahora podemos sumar algebraicamente cada uno de los términos semejantes. Por ejemplo, 3m al cubo por n al cuadrado se resta con menos 2m al cubo n al cuadrado. Eso da como resultado m al cubo n al cuadrado. Y menos 4m más 5m, menos 4 más 5 da más 1. Entonces obtenemos el resultado en pantalla. Como tenemos esta división, tenemos que resolverla. Para eso planteamos la división de la siguiente manera. Ahora pensamos en un término que multiplicado por mn dé como resultado m al cubo n al cuadrado. Ese término es m al cuadrado por n. Multiplicamos el término que hallamos, m al cuadrado por n, por mn y por 1, cambiamos de signos y lo sumamos con los que teníamos. Entonces ahora sumamos algebraicamente, los dos primeros se cancelan y menos 2 menos 1 da menos 3, m al cuadrado n. A continuación bajamos más m, el término que faltaba. Y ahora pensamos en un término que multiplicado por mn dé como resultado exactamente igual a menos 3, m al cuadrado n. Ese término es 3m. Multiplicamos menos 3m por mn y por 1, cambiamos de signos y obtenemos este resultado. Sumamos algebraicamente, los dos primeros se cancelan y más m más 3m da como resultado 4m. Entonces el resultado de la división va a ser el cociente, que es m al cuadrado n, menos 3m, más residuo entre divisor. El residuo nos dio 4m y el divisor da mn más 1. Entonces obtenemos el arreglo que tenemos en el cuadrado negro. Para el siguiente ejercicio, el 2a, nos piden que factoricemos la expresión en pantalla. Para eso, podemos darnos cuenta que los primeros tres términos, es decir, x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado, es un polinomio que se puede factorizar. Eso da como resultado x más y al cuadrado. ¿Por qué? Porque si devolvemos esta operación, hacemos la operación inversa para comprobar si está bien, el primero al cuadrado es x al cuadrado, más 2 veces 2. El primero, que es x, por el segundo, que es y, 2xy, más el segundo al cuadrado, que es y al cuadrado. Está correcto. Y también tenemos más xy, que lo podemos englobar en un paréntesis para verlo más claramente. Y tenemos el menos 6, que lo bajamos. A continuación, para verlo más fácilmente, podemos decir que una letra, otra variable a, es igual a x más y, para verlo más claramente. Si eso es así, entonces vamos a obtener una expresión equivalente a al cuadrado más a menos 6. Esto lo hacemos con el fin de factorizar y visualizarlo más fácilmente. Entonces, para factorizarlo, pensamos en dos números que sumados den más 1 y que multiplicados den menos 6. Esos términos son menos 2 y más 3. Por lo tanto, su factorización es a menos 2 por a más 3. Si devolvemos el cambio que hicimos, entonces obtenemos el resultado en pantalla, es decir, x más y menos 2 por x más y más 3. Para el siguiente ejercicio nos piden factorizar esta expresión. Lo primero que vemos es que en el último término, es decir, en 16x al cubo menos 4x, podemos extraerle un factor en particular, un factor común, que sería 2x. Ahora, podríamos factorizar aún más extrayendo 4x. Sin embargo, nos conviene por el momento
sacar factor común 2x. Ahora, si hacemos esto, entonces también tenemos otros dos factores en común, 2x y x al cuadrado más 1, que podemos extraer de toda esa cantidad. Y lo vemos en rojo. Lo que está en rojo es el factor común. Entonces, teniendo esto, podemos hacer la distributiva 3x por x al cuadrado más por 1. Entonces obtenemos 3x al cubo más 3x y el resto se baja igual, más 8x al cuadrado menos 2. Ese término no está en orden, porque vemos que tiene x al cubo, después viene x a la 1, después viene x al cuadrado y después viene el término independiente. Entonces vamos a organizarlo y obtenemos 3x al cubo más 8x al cuadrado más 3x menos 2. Una vez que ya está en orden, podemos factorizarlo y lo podemos hacer por el método de Ruffini. Para eso podemos ordenarlos de la siguiente manera. Ponemos los coeficientes 3, 8, 3 y menos 2 y probamos con un número, en este caso es menos 2. La clave es visualizar los factores que pertenecen al término independiente, por ejemplo menos 2. Menos 2 es factor de menos 2. Entonces, en este caso, bajamos el 3, menos 2 por 3 da menos 6, 8 menos 6 da 2 positivo, menos 2 por ese 2 que obtuvimos da menos 4, ahora el 3 menos 4 da menos 1, menos 2 por menos 1 da 2 positivo y menos 2 más 2 da 0. En el siguiente paso podemos probar con menos 1. Bajamos el 3, menos 1 por 3 da menos 3, 2 menos 3 da menos 1, menos 1 por menos 1 da 1 positivo y menos 1 más 1 da 0. Y finalmente probamos con un tercio. 3 por un tercio da 1 positivo y menos 1 más 1 da 0. Perfecto, ya hemos factorizado. Entonces a continuación ponemos el coeficiente que nos sobró de último, el 3, el que está al lado del 0. Lo ponemos de primero. Después podemos poner el primer número que hallamos, x, pero cambiado de signo, más 2. Después x, cambiado de signo, más 1. Y después x menos un tercio. Una vez que hemos factorizado, entonces podemos insertar ese 3 que salió del método Ruffini, podemos insertarlo en el último factor, haciendo una distributiva. De tal manera que eliminemos la fracción. Entonces 3 por x da 3x y 3 por menos un tercio da menos 1. Y el resultado de toda la factorización es el elemento de la expresión que vemos en el recuadro. En el ejercicio 2C se nos pide factorizar de igual manera esta expresión. Para eso vemos que tenemos globalmente dos raíces cuadradas que se están multiplicando. Eso significa que yo podría juntar las dos raíces en una sola y multiplicar los términos que tienen adentro cada una. Pero también vemos que tenemos los mismos elementos en cada una de las partes, solo que con el signo central cambiado, el signo del segundo término. Porque tenemos más raíz de 8m al cubo y aquí, en la segunda parte, menos raíz de 8m al cubo. Eso significa que tenemos la factorización de la diferencia de cuadrados. Por lo tanto, podemos resolverla y entonces el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Las raíces se cancelan con los cuadrados y obtenemos la raíz cuadrada de m a la 6 más 16, que corresponde con el término subradical del primer término, menos el segundo término subradical 8m al cubo. Organizamos esta expresión de manera que los grados de los términos vayan decreciendo, 6, 3 y 0, y podemos factorizar este término de adentro. ¿Por qué? Porque pensamos en dos números que sumados den menos 8 y que multiplicados den más 16. Ese término es menos 4. Ahora tenemos al cuadrado adentro y la raíz cuadrada afuera. Uno diría que eso se puede cancelar y quedaría m al cubo menos 4. Sin embargo, cuando el cuadrado está dentro de la raíz y no al revés, solo cuando el cuadrado está dentro de la raíz, no se cancelan, sino que da valor absoluto de lo que está dentro. En este caso, el resultado final sería valor absoluto de m al cubo menos 4. Y ese sería el resultado final de este ejercicio.
Para la sección 3 se nos pide desarrollar por producto notable la siguiente expresión o las siguientes expresiones. En este caso el que vemos en pantalla. Y vamos a denotar con color rojo los que son productos notables. En primer lugar, nos damos cuenta que los dos primeros factores son muy similares. ¿Por qué? Porque tenemos raíz cuadrada de x en el primer término, en la primera posición, y en la segunda posición tenemos x más 1. En el segundo término lo que tenemos es que factorizar con extraer el menos y tendríamos menos x más 1, reflejando similitud entre ambos factores. Entonces nos damos cuenta que esto es un producto notable y que es la diferencia de cuadrados. La operamos y entonces vamos a tener el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero es la raíz cuadrada de x al cuadrado y el segundo sería x más 1 al cuadrado. Entonces desarrollamos y simplificamos lo más que podamos en este paso. La raíz cuadrada se va con al cuadrado y queda x. En este caso el cuadrado está fuera de la raíz, por lo tanto no es valor absoluto. Y aquí tenemos menos. Y desarrollamos este segundo producto notable que sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, quedaría totalmente 2x, más el segundo al cuadrado que da 1. Y el otro factor por el momento sigue intacto. Ahora operamos con este signo menos, distribuimos al menos x al x al cuadrado, al 2x y al 1 y sumamos términos semejantes. Y obtenemos menos x al cuadrado menos 1 menos 1. Nosotros podemos extraer el factor común menos del primer término, es decir, el primer factor, y obtener menos x al cuadrado más x más 1 por x menos 1. Ahora, todo esto que está en rojo es un factor, es un producto notable. Son dos factores que coinciden con el producto notable x al cubo menos 1, con la salvedad que tiene un menos delante de él, por el que extraímos de factor común. Y ahora esto lo podemos reorganizar un poco mejor para tener solamente un signo de por medio y entonces hacemos distributiva del menos. Menos por x al cubo, menos x al cubo, lo ponemos de segundo, y menos por menos del 1 da más 1. Y entonces el resultado final podría ser este que está en el recuadro. Para el ejercicio 3b, podemos reescribir el 9 en una potencia de base 3. Es decir, 9 es lo mismo que 3 al cuadrado. Por otra parte, el término que está al final, el último factor, lo podemos traer al medio de todas estas expresiones para poder operarlo con el primer factor. De esta manera, organizarlo de esta manera, podemos decir, hacer un pequeño cambio de variable para visualizarlo mejor, decir que un término a es igual a 3 a la x. De esta manera reemplazamos para visualizarlo mejor y entonces obtenemos a menos 1 por a más 2 por a al cuadrado menos a más 2. Ahora, estos dos primeros términos son un producto notable, los cuales podemos operar, obteniendo el siguiente resultado. Y el último factor se baja, igual. Por otra parte, vemos que en el segundo factor, en el segundo término, podemos extraer un factor común menos. Y entonces quedaría menos a menos 2 en vez de menos a más 2. Esto lo hacemos para que este segundo término del segundo factor se parezca al segundo término del primer factor, obteniendo a menos 2 en ambos casos. Pero aquí entonces tenemos una diferencia de cuadrados, que es otro producto notable. Por lo tanto, podemos decir que el primer término al cuadrado, es decir, a al cuadrado, se le resta a menos 2 al cuadrado. Ese a menos 2 al cuadrado es otro producto notable, el cual podemos desarrollar. Distribuimos el menos que está delante de todo este polinomio de grado 2 y obtenemos a la 4 menos a al cuadrado más 4a menos 4. Ahora devolvemos el cambio que hicimos inicialmente, el que dijimos en el que a era igual a 3 a la x. Lo devolvemos y obtenemos esta expresión. Ahora, por propiedades de potencia podemos decir que 3 a la x a la 4 es lo mismo que 3 a la 4x y que 3 a la x a la 2 es lo mismo que 3 a la 2x. El resto de los términos queda igual y el resultado lo podemos observar en el recuadro que tenemos en pantalla.
el resultado final. En la sección 4 se nos pide simplificar las expresiones que se nos dan. En este caso, podemos transformar el 27 y el 9 en 3 a la 3 y 3 al cuadrado, respectivamente. Y también podemos fijarnos en que en el término que está en rojo lo podemos factorizar. Si hacemos eso, entonces vamos a obtener 3 a la 2n más 1, eso al cuadrado. Y por otra parte, el 3 a la 3 y el 3 a la 2 pueden multiplicarse exponente con exponente y tener las expresiones que tenemos en la pantalla. A continuación, desarrollamos por propiedad distributiva los productos que tenemos en los exponentes en la parte de arriba, y el 2 y el n que está en la parte de abajo se pueden multiplicar por propiedades de potencia. A continuación separamos el más 3 y el más 2 que están en el exponente del numerador y separarlos 3 a la 3 y 3 a la 2. Ahora reexpresamos o resolvemos 3 a la 3 y 3 a la 2 en su parte entera y sería 27 y 9. Y tenemos que estar multiplicados cada uno por 3 a la 6n. Eso significa que podemos sumarlos, son términos semejantes. Entonces 27 más 9 da 36. Convenientemente el 36 del numerador y el 36 del denominador se cancelan. Entonces obtenemos 3 a la 6n arriba y abajo 3 a la 8n por 3 a la 2n más 1 a la 2n. Si nos damos cuenta, todos los exponentes tienen un n. Y en el índice de la raíz hay un n también. Por lo tanto, pueden simplificarse. Para simplificar, podemos transformar el índice de la raíz en forma de potencia, dividiendo cada una de las potencias que tienen en la cantidad subradical. Entonces, vamos a obtener 6n entre 2n, 8n entre 2n y 2n entre 2n. Resolvemos esas divisiones exactas y obtenemos 3 a la 3, 3 a la 4 y 3 a la 2n más 1. Como resultado podemos simplificar 3 a la 3 y 3 a la 4 y obtendremos 1 entre 3 por 3 a la 2n más 1. Para el siguiente ejercicio, el 4b, podemos simplificar esta expresión primero factorizando el numerador. Para eso podemos aplicar el método de Ruffini. Escribimos los coeficientes 4, 0, menos 3 y 1, recordando que no hay, en este caso, no hay e a la 2x, por lo tanto ponemos un 0 en su lugar. Podemos probar con menos 1, bajamos el 4, menos 1 por 4 es menos 4, 0 menos 4 es menos 4, menos 1 por menos 4 es 4 positivo, menos 3 más 4 es 1, y menos 1 por 1 es menos 1. Sumamos los últimos términos y da 0 como resultado. Ahora probamos con un medio. Bajamos el 4, un medio por 4 da 2, menos 4 más 2 da menos 2, un medio por menos 2 da menos 1, y 1 menos 1 da 0. Finalmente probamos con el último término, que evidentemente sigue siendo un medio. Bajamos el 4, un medio por 4 es 2 positivo, menos 2 más 2 es 0. Entonces tenemos la siguiente factorización. E a la x, que es nuestra variable completa, e a la x, más 1, se le cambia el signo al menos 1 a más 1 en la factorización, y de la misma manera e a la x menos un medio al cuadrado, porque se repite dos veces. Ahora, podemos extraer un 2, factor común, forzar un factor común 2 en la parte del denominador, y obtener e a la x menos un medio. Por otra parte, el 4 con el 2 se pueden simplificar, y e a la x menos un medio, arriba y abajo, se pueden simplificar también o cancelar. De esta manera estamos obteniendo este resultado. Ahora, el 2, que está como constante multiplicando, podemos forzarla a multiplicar el segundo factor, meterlo dentro del segundo factor, y obtendríamos, haciendo distributiva, 2 a la e por e a la x, menos 1, porque 2 por un medio da 1. Y así anulamos la fracción y se mantiene la igualdad. Y este sería el resultado final. Para el quinto ejercicio se nos pide racionalizar la expresión que tenemos en pantalla y después evaluar para un x igual a 1. Para racionalizar debemos primero, para racionalizar el denominador, multiplicar
por el conjugado. En este caso sería 1 más raíz cuadrada de x. Y para el numerador tendríamos que multiplicar por esta expresión, según la fórmula vista en clase. Teniendo esto, entonces ahora podemos multiplicar los términos que tenemos en pantalla, indicados en color rojo, y así obtener en el numerador la suma de cubos y en el denominador la diferencia de cuadrados. Esto cancela las raíces cúbica y cuadrada respectivamente. De esta manera obtenemos x menos 2 más 1 racionalizado en la parte del numerador y en la parte del denominador 1 menos x. Teniendo esto, entonces el menos 2 más 1 se puede simplificar en la parte del numerador para obtener x menos 1. Y por la parte del denominador sacaríamos o extraeríamos un factor menos para obtener el mismo factor x menos 1. Ahora esos factores se cancelan y entonces estaríamos obteniendo esta expresión final ya racionalizada. Ahora toca evaluar para un x igual a 1, lo cual significa que donde veamos x, para esa última expresión deberíamos sustituirlo por el valor de 1. Teniendo esto, entonces la raíz cuadrada de 1 es 1, más 1 es 2 en el numerador. Y en el denominador, 1 menos 2 es menos 1. Por otra parte, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, y la raíz cúbica de 1 positivo sigue siendo 1. Y además, la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Por lo tanto, estamos obteniendo en el denominador un valor total de menos 3. Si organizamos el signo negativo como signo principal de la fracción, obtendríamos como resultado final menos 2 tercios. Y esto sería todo por el parcial.